La llave de la puerta de los valores te presenta quién creó la Biblia y el cristianismo de hoy en día. Constantino, creador del cristianismo como instrumento de dominación. Hablar de Constantino el Grande es hablar de una figura paradigmática, querido y adorado por unos y aborrecido y odiado por otros. Se le suele llamar el gran padre de la Iglesia o el impulsor del cristianismo, y de esto último no hay duda, gracias a su decisión de aceptar al cristianismo como religión libre del Estado romano, garantizaría la permanencia de esta en el occidente del mundo hasta nuestros días. Tratar de hacer un recuento medianamente decente de la vida de Constantino requeriría varios volúmenes, y no es la intención de este artículo, pero tratemos de ver aspectos puntuales de su vida y principalmente su relación con la religión. Constantino y el Grande, 272-337, fue emperador de los romanos. Desde su proclamación el 25 de julio de 306, y gobernó un imperio en constante crecimiento hasta su muerte. Hijo de Constancio y Cloro, Augusto de Occidente, 305 a 306, y de Helena. En el año 306, durante una campaña contra la tribu escocesa de los Pictios, Constancio Cloro murió en Britania e inmediatamente el ejército aclamó a su hijo como Augusto de Occidente. Recordemos que en esa época Paustrio y Diocleciano habían Césares y Augustos al mismo tiempo para evitar usurpaciones de trono. En 308 estalló una cruenta guerra civil que enfrentó entre sí a los 4 Augustos legales: Galerio, Constantino, Licio y Maximino Dacia, y un César ilegítimo, Magencio. Muerto Galerio, Magencio y Maximino Dacia se aliaron para luchar contra Constantino y Licio, quienes también se vieron obligados a unir sus fuerzas. De hecho, hasta entonces Constantino no había tomado parte en la guerra civil. Por este motivo, cuando irrumpió en Italia, se impuso con facilidad al ejército de Magencio en el Valle del Po y pudo marchar rápidamente sobre Roma. Cerca de esta ciudad, el 28 de octubre del 312, derrotó en la decisiva batalla del puente Milvio al propio Magencio, quien se ahogó en el Tíber en su intento de huir. Es precisamente antes de la batalla del puente Silvio cuando ocurre el extraño hecho que conlleva a la larga al establecimiento del cristianismo como la religión imperial. El día antes de la batalla del puente Milvio, Constantino duda a que Dios rezar para poder obtener sus favores y apoyos que le proporcionen la victoria en la batalla. Durante la noche, después de no haber rezado a ningún dios, mientras duerme supuestamente recibe una visión en la que aparece una cruz sobre la esfera solar, símbolo del Sol Invictus, fiesta romana muy extendida y de la que este emperador era fiel seguidor, y en esta aparece grabado el mensaje: con este símbolo vencerás. Decide estampar en sus estandartes el crismón. Y al día siguiente gana la batalla. Constantino lo consideró un milagro. Hay otra versión que dice que mientras marchaba con sus soldados vio la forma de una cruz frente al sol con la respectiva inscripción. Tras estas visiones y por el resultado militar de la batalla del puente Milvio, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. Tras el edicto se abrieron nuevas vías de expansión para los cristianos, incluyendo el derecho a competir con los paganos en el tradicional cursus honorum para las altas magistraturas del gobierno, así como también ganaron una mayor aceptación dentro de la sociedad civil en general. Los líderes cristianos alcanzaron una mayor importancia. Como ejemplo de ello, los obispos cristianos adoptaron unas posturas agresivas en temas públicos que nunca antes se habían visto en otras religiones. Constantino no oficializó el cristianismo, el cual no se convertiría en religión oficial del imperio hasta el final de aquel siglo, un paso que daría Teodosio en el 380 con el edicto de Tesalónica. Constantino consideraba que era su deber como emperador, designado por Dios para ello, calmar los desórdenes religiosos, y por ello convocó el primer concilio de Nicea, 20 de mayo al 25 de julio de 325, para terminar con algunos de los problemas doctrinales que contaminaban la Iglesia de los primeros siglos, especialmente el arrianismo. Constantino creó la Iglesia católica, e impulsó la doctrina de la Santísima Trinidad presionando a los obispos reunidos en el concilio. Los defensores de la Iglesia católica sostienen que las bases de la doctrina ya estaban en la Iglesia primitiva unos 200 años de Constantino, como el nombre católico, la veneración a María, las imágenes, la Trinidad, la naturaleza de Cristo. Sin embargo, algunos expertos opinan que no hay suficiente documentación que lo apoye.
Este concilio fue sumamente importante ya que se establecieron bases bíblicas y religiosas que nos afectan hasta el día de hoy. Iglesia cristiana ataca a los paganos. En el concilio de Anquira, se denuncia el culto a la diosa Artemisa. Muchos templos paganos fueron destruidos por las hordas cristianas y sus sacerdotes fueron asesinados. Entre el año 315 y el siglo V miles de creyentes paganos fueron asesinados. Entre 316 y 326 se proclaman una serie de disposiciones que favorecen al cristianismo frente a la religión tradicional: prohibición de la magia y los sacrificios privados, exoneración fiscal a los clérigos cristianos, se otorga jurisdicción a los obispos. En el año 326, el emperador Constantino, siguiendo las instrucciones de su madre Helena, destruye el templo del dios Asclepio en Aigea y de Cilicia y muchos más de la diosa Afrodita en Jerusalén, en Azca en el Líbano, en Mamre, Fenicia, Baalbek, etc. Rodeado de riquezas en nombre de Dios. Todo esto sin incluir los numerosos cambios y supresiones que sufrieron las sagradas escrituras manipuladas por los seguidores de Constantino en los sucesivos concilios con el fin de obtener una Biblia que los beneficiara y se adaptara al dominio político y económico que tanto buscaban. Hizo de la conversión al judaísmo un crimen capital. Tanto el judío proselitista como el cristiano converso eran reos de muerte. Pero las cualidades homicidas de Constantino se exacerban con su propia familia. Según se dice, asesinó a su propio hijo cuando se enteró de que éste se acostaba con su madre. Después, al enterarse de que era mentira, le quitó la vida a su mujer por mentirosa. A su hijo Crispo lo asesinó por envenenamiento y su esposa, la emperatriz Fausta, dejada morir en un baño excesivamente caliente. Este hecho no impidió su bautismo cristiano en su lecho de muerte. Los milagros fueron solo un teatro de Constantino, que al ver el gran auge y la creciente cantidad de fieles que estaba teniendo el cristianismo, decidió hacer una especie de fusión entre ambos, tomando ritos de cada parte para crear una religión muy particular y parecida a la que tenemos hoy en día. Su visión fue básicamente económica, ya que respetó e incluso apoyó hasta el fin de sus días muchos ritos paganos, con el objetivo de beneficiarse de ambas partes. Esto fue La llave de la puerta de los valores, y te presente, el creador de nuestra Biblia y el cristianismo.